50 hamacas al mes, y eso es básicamente lo que se vende en el mercado, 50 hamacas al mes. Si me instruye a mí un decreto de que se tiene que aumentar el salario para estos 3 trabajadores en una situación donde no está considerando esta realidad, lo que se hace únicamente es incrementar el costo para hacer esas mismas 50 hamacas, porque no vas a hacer una hamaca más y no vas a vender una hamaca más. Lo único que estás haciendo es que esos 3 trabajadores se vuelven cada vez más caros. Si no hay esa relación con productividad y competitividad, si no logramos que ese aumento esté acompañado de que hagamos otras medidas que permita que entonces podamos vender más hamacas para poder cubrir esos costos, eso es lo que pone en riesgo. Y nosotros siempre hemos manifestado de que aquí estamos entonces viendo cómo el pyme o la pequeña empresaria o el pequeño empresario tome la decisión de decir, bueno, prefiero tener que quedarme sin un trabajador, pero de esa manera con los 2 que me quedan voy a seguir cubriendo los mismos costos y tratando de producir lo mismo. Y esa realidad es algo que nosotros lo hemos dicho una y otra vez en estas negociaciones. Tenemos que compararnos con Centroamérica. Aquí se habla mucho de la canasta básica. La única canasta básica que tiene 53 productos. Bueno, eso solo es en Nicaragua. Es en Nicaragua. Cuando vos te vas a Costa Rica, cuando te vas a Honduras, a Guatemala, El Salvador, para empezar, las canastas básicas que son consideradas para la negociación de salario mínimo son canastas alimentarias, no son canastas que están relacionadas con otros productos. Entonces, aquí no es que no tengan derecho los trabajadores, por supuesto que tienen derecho los trabajadores a que tengan esa canasta y ojalá que pudieran tener más productos. La realidad es que lo que no podemos hacer es que nosotros estemos hablando de situaciones en donde querramos pensar que vamos a llegar a tener una canasta donde el costo de esta canasta es de 8,000 y pico de córdobas, estamos hablando de más de $400, cuando no hay ningún trabajador en el sector nicaragüense que esté en promedio ganando ese tipo de salario. Es decir, el trabajador nicaragüense, su salario promedio es de la mitad del salario de la canasta básica. Y otro aspecto importante que habría que destacar es que en esta negociación el Banco Central hizo una exposición antes de firmar el acuerdo. A grandes rasgos, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuál es la radiografía que les dio el Banco Central? Es que básicamente la ley realmente lo que establece son 2 variables para tomar esta decisión de cuál debería de ser el aumento salarial. Una está relacionada con el crecimiento económico y otra está relacionada con la inflación. En ese sentido, pues la inflación que había en ese momento era de 3.82 y el crecimiento económico, todos sabemos que anda por debajo del 1% en lo que va del año. Hemos visto un IMAE, un índice mensual de actividad económica, que apenas a partir de abril empezó a crecer de manera muy tímida en forma positiva. Entonces estamos hablando de que entre estas 2 variables, en este periodo, pues estamos probablemente alrededor del 4% en la sumatoria de crecimiento e inflación, cuando tenemos un aumento salarial del 6%. Por el otro lado, estamos también en ese sentido teniendo que considerar que la canasta, esa canasta que se está hablando de 53 productos, entre el 1 de enero y el 30 de junio se aumentó 5.4%. También, nuevamente, el aumento es superior a lo que la canasta ha aumentado, porque aquí lo que te dicen al momento de negociar es que subió el precio de los tomates, subió el precio del queso. Ok, subió esa semana, pero luego que termina la negociación bajan los precios y nosotros no nos volvemos a sentar para bajar el precio. Entonces lo que se hace es tomar el promedio de los 6 meses de la canasta. Y creo que aquí hay que destacar de manera muy puntual de que durante los últimos 5 años el crecimiento que ha tenido el salario mínimo ha estado muy por encima del crecimiento de la canasta básica y ha estado muy por encima del crecimiento de la inflación y del crecimiento económico propiamente del país. Entonces eso te da una respuesta de lo que está haciendo el sector privado de manera positiva por este país y por el empleo. En los últimos 4 años, para no irnos muy largo, ¿cuánto se ha reajustado el salario mínimo? ¿En cuánto ha crecido? Nosotros tenemos una cifra que quisimos utilizar para esta negociación, y es que a partir de
la readecuación que hicieron de la canasta básica, porque ¿qué es lo que sucedió? Que en septiembre del 2007 simplemente el Ministerio del Trabajo con las organizaciones afines al partido de gobierno decidieron transformar la canasta básica. ¿En qué sentido? Bueno, de que no solo eran los 53 productos, sino que también en vez de que se diera un número X de libras de arroz, un número X de libras de frijoles, etcétera, entonces aumentaron todos los volúmenes de cada uno de los productos que estaban incluidos en esta canasta. Eso hizo que por lo tanto la canasta pasara de ser una canasta de 53 productos que costaba 3.000 y pico de Córdoba a una canasta que cuesta hoy 8.000 y pico de Córdoba, por ese aumento de cantidades. ¿Qué es lo que sucede? Entre esa fecha y esta fecha, es decir, entre 2007 y 2010, hemos visto cómo la canasta básica de los 53 productos se ha aumentado en un promedio alrededor del 21%. Y en el mismo promedio, en el mismo tiempo, en el mismo periodo, lo que ha sido el aumento salarial ha sido del 51%. Entonces hemos visto cómo efectivamente el salario ha duplicado prácticamente lo que se ha incrementado la canasta básica. No hay por dónde. Y en esto insistimos, no debemos de engañar. Y en este sentido creo que el diálogo social nace de eso, de confianza, nace de ser transparente, nace de cumplir con los compromisos, nace de no querer utilizar, manipular, engañar a la gente dándole expectativas por clientelismo político que no son cumplibles, que no van a ser alcanzables, que no son realidades. Y en ese aspecto nosotros sí hemos sido claros, y solo destacar de que en los mismos temas de estos 53 productos ahí está el servicio de energía, ahí está el servicio de transporte, y estos son temas que están subsidiados, que no están aumentando en la canasta tampoco. Entonces esas son las realidades que nosotros no podemos simplemente de manera superficial trasladar lo que dice alguien sin tener ninguna base, y especialmente para eso están las cifras del Banco Central. En los próximos 2 minutos que nos quedan, ¿qué llamado le haría a los trabajadores nicaragüenses de aquí hasta la próxima negociación del salario mínimo? Yo creo que lo más importante es que el trabajador nicaragüense se dé cuenta de que este sector empresarial se ha comprometido no solo con el crecimiento económico de las empresas en sí, que por supuesto produce crecimiento económico para el país, sino sobre todas las cosas en que nos hemos dedicado a buscar también cómo proteger el empleo. Aquí si hay algo que tenemos que cuidar sobre todas las cosas es ese empleo que ya existe. Nicaragua tiene una alta tasa de desempleo y tiene una alta tasa de subempleo. Estamos hablando de que entre ambos estamos alrededor del 40%, entre empleo, desempleo y subempleo. Por eso es que tenemos que cuidar el empleo que ya existe. Y aquí ese es el otro tema, el tema de la formalidad. Cuando nosotros aumentamos el salario mínimo, solo lo estamos aumentando para un pequeño grupo de trabajadores que son los que están en la formalidad. Pero los precios que van luego a las pulperías, a los súper, no discriminan entre el trabajador que sí tuvo el incremento y el trabajador que no tuvo ese incremento. Y ahí se afecta a todos los trabajadores del país, incluyendo los que están en la informalidad, que no tienen aumento. Entonces ese es otro elemento que nosotros hemos querido colocar, porque tenemos que buscar también cómo aumentar el trabajador que está de la informalidad y pasarlo a la formalidad y no viceversa. Don José Adán Aguirre, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Seguiremos hablando en los próximos programas de este tema del empleo y sobre todo el esfuerzo que se debe hacer entre todos para cuidar esta plaza de trabajo en las actuales circunstancias que vive el país y el mundo. Ahora vamos a unos importantes mensajes.